Así estamos dando comienzo a esta programación dada en llamar Gloria a quien la merece. Proyecto Misionero. Voy a darle la gloria a mi buen Jesús. Desde Buenos Aires, Argentina, desde el Partido de la Matanza, desde La Ferrere, en todas las plataformas y en la 94.1 La Predicadora, en esta mañana, haciéndote compañía con alabanzas que glorifican el nombre de Dios y el consejo santo, sabio, puro de la palabra de Dios. Rabito está de cortina con nosotros hoy en esta mañana. Del otro lado de la pecera está nuestro hermano Bruno, que está asistiéndonos con los controles técnicos, con la musicalización. Y aquí a mi lado está el hermano Nazareno Benítez, quien te habla, el evangelista Diego Benítez. Vamos a hacerte 2 horas de compañía, si así Dios lo permite, con el consejo de la palabra de Dios. Pero antes queremos orar a Dios. Oramos a Dios en esta mañana, y vos que estás del otro lado, que te estás levantando, que estás escuchando la 94.1 juntamente con nosotros, un consejo de la palabra de Dios es sencillo, es puro, es transparente, es tan simple que nos hace sabio al sencillo, dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué te parece si oramos a Dios en esta mañana para poder estar guardando nuestro corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón se enferma cuando hay raíz de amargura, el corazón se enferma cuando hay tristeza, cuando hay agobio, opresión. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, el corazón se endurece. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El soplo de vida está dado por nuestro Señor Jesucristo, por Jehová de los ejércitos, y lo tenemos que cuidar. Vamos a orar a Dios en esta mañana para poder estar poniéndonos en sintonía, dejando toda carga, toda preocupación, toda dificultad en las manos del Señor, y todo lo que emprendamos hoy en este día, poderlo hacerlo con alegría, porque al final del día, cansado y con regocijo, sentados junto a nuestros hijos, daremos gracias a Dios por todo lo que Él nos dio, por el pan, por la bendición, por el trabajo, por la familia, por los hijos, por todo lo que Él nos da cada día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, queremos estar compartiendo estas 2 horas de programación, compartiendo la palabra que es la palabra rema, la palabra que traspasa, Señor, la conciencia, que traspasa la razón, que llega, Señor, hasta los tuétanos, que edifica el alma. Padre, concédenos, Señor, ese carbón encendido en los labios y poder estar compartiendo, tomando el consejo de la palabra, y que aquellos que estén escuchando del otro lado también puedan estar sintiendo que tú le estás hablando a través de tu palabra viva y eficaz. Padre, entregamos en tus manos en nuestro día, entregamos en tus manos todo nuestro ser. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas y que tú renueves la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Señor, aquellos que flaquean y caen, Señor, sean levantados con poder a través de tu palabra bendita. Padre, entregamos esta programación en tus manos, dando gracias. Amén, amén y amén. Gloria le damos a Dios. La gloria sea para nuestro Creador. La gloria sea para Jehová. La gloria sea para Él y siempre, siempre, siempre para Él. Gloria le damos a Dios. Saludamos a toda la amada audiencia que está del otro lado. Vamos a estar haciendo 2 horas de programa radial. Esperemos que les sea de mucha bendición, que les gusten los temas musicales que vamos a estar pasando, que se comuniquen. Sabemos que aquellas personas que
que hacen diversas tareas, que nos escuchan desde los colectivos, que nos escuchan haciendo las tareas del hogar, yendo al trabajo. No pueden comunicarse y sabemos que están ahí después, ¿no? Saludamos a todas las personas que nos están escuchando y esperemos que les sea de mucha bendición. Si fuere flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. La palabra de Dios en Proverbios nos dice, si fuere flojo en tu día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Entra la ociosidad, entra la depresión, entra el poder estar en la cama y dice, mirad las hormigas perezosos que trabajan en verano para guardar para el invierno. Que el Señor nos dé fuerza, levantate bien temprano, orá a Dios, desayuná para todos los que estamos acostumbrados a tomar un café y para aquellos que están acostumbrados a tomar unos mates, tomate esos mates bien fuertes y podés estar trabajando en la obra del Señor, podés estar generando. Pedirle sabiduría a Dios para que puedas estar generando trabajo, para tener un oficio, para poder sustentar a tu familia. La palabra de Dios nos dice que aquel que no sustenta a su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea que el testimonio que un cristiano, un hijo de Dios, tiene que tener es justamente equilibrado. Tiene que trabajar porque la palabra de Dios nos dice que comerás el pan con el sudor de tu frente. Gloria le damos a Dios. Hay muchos del otro lado que dicen, bueno, pero yo no soy albañil, yo no soy soldador, yo no soy electricista, yo no soy vendedor. Hay diferentes oficios. Hay oficios que ponen el cuerpo y hay oficios que se generaron en este tiempo que están sentados en la computadora, que están sentados acá como los controles técnicos de la radio, y hay diferentes oficios. Así que si no tenés uno, pedile a Dios que te dé uno que sea para tu capacidad, para tu gusto, pero no te quedes en la cama y no digas no tengo trabajo, y no digas qué mal que está el país, sino que, Señor, en tu nombre voy a salir a buscar ese sustento diario. Vamos a ir a una primera alabanza que hemos seleccionado en esta mañana para todos los que nos están escuchando. Vamos, suena así, de esta manera. Con nosotros. Fui hecho justo sin merecerlo. Mi culpa ya cubierta está. Toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud y
regenerado y transformado. Cambié mi mente y mi forma de Estás escuchando la 94.1. Hoy estamos solo anhelo acompañados de esta música que te quiere hacer servir levantar a Cristo con serenidad. y ser la luz, Con la serenidad sal, un pueda entrar claro manantial, el claro manantial a través salvación, de Jesucristo de Nazaret, camino en tu hogar, angosto, en tu corazón, en tu mente. plenitud Comparable don de Dios. donde Dios, una Cubierta en sangre, cruz cubierta fue en necesaria sangre. para nuestra redención, dice la Fue palabra, dice necesario la canción en esta para mañana. nuestra redención. Nos estaba acompañando Salvación, Camino Angosto. Bien, la vía de comunicación para que te puedas estar comunicando es la vía de WhatsApp del teléfono de la radio es 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75 y el teléfono de línea de la radio es 60 71 38 45. Estás escuchando la 94.1, La Predicadora, en esta mañana maravillosa. Vamos a estar compartiendo una reflexión antes de ir a la palabra central. Vamos a estar compartiendo algo que Nazareno tenga en su corazón. Amén. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Me gustaría estar compartiendo en Hechos 21. Anteriormente habíamos hablado el lunes pasado sobre Pablo y los padecimientos que había sufrido. Y uno de los padecimientos que vamos a estar leyendo me resultó muy importante, muy, por así decirlo, significante, ¿no? También para la vida de Pablo y para nuestra vida. Vamos a leer Hechos capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y después leemos el versículo 14. Habíamos visto en Hechos 9, versículo 16, que el Señor Jesucristo le decía a Ananías que vaya, que ore por Pablo, que él le iba a enseñar cómo padecer por la causa de Jesucristo. Le iba a mostrar que ¿Cuánto iba a padecer por la causa de Cristo? Cuán bueno es padecer por la causa de Jesucristo, también le dice. Y podemos ver que uno de los padecimientos es este, que primeramente podemos ver que no le dice que no vaya. Agabo, inspirado por medio del Espíritu Santo, dice esta profecía, pero le advierte lo que le iba a pasar. No le estaba diciendo que no vaya, ni que no cumpla la voluntad que Dios le había mandado, sino que lo que le iba a acontecer por el predicar la palabra de Dios. Y Pablo, en el versículo 13, dice: Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Las personas que estaban alrededor de Pablo le incitaban para que él no vaya, se preocupaban tanto por la vida de Pablo, por la profecía que acababan de escuchar y ver. Entonces no querían que Pablo vaya a padecer, a
que no vaya a ser atado y entregado a los judíos y después ser encarcelado y padecer cuántos días ahí latigazos, porque lo querían. Entonces Pablo le responde más maduro, ¿no? Diciendo que él estaba dispuesto a no solamente ser atado, no solamente a sufrir, sino a morir por causa del Evangelio. Y en el versículo 14 dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Podemos ver, ¿no?, muchas veces que el Señor advierte de muchas cosas que van a pasar y nos preocupamos o nos queremos adelantar o queremos hacer, por así decirlo, un plan planificado para que todo salga bien, y tenemos que entender que tenemos que hacer lo que Dios quiere, que se haga la voluntad del Señor, se decía. Podemos ver dos tipos de personas. Una persona que no está dispuesta a poder padecer por la causa de Cristo, sino que quiere recibir los panes y los peces solamente y no se compromete con nada. Cayó una lluvia y no fue a la iglesia. Tiene escasez de trabajo y dice: no puedo, no voy, no hago nada, no. Entonces es una persona inconstante, aún estando dentro del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude a poder formarnos en Cristo y depender de Él, como dependía Pablo y decía: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. O sea, la única vida que Pablo iba a vivir era en la voluntad de Dios. ¿En qué estás viviendo tu vida? ¿En la voluntad de Dios o solamente en las circunstanciales que estás pasando? Si todo tiene su tiempo debajo del sol, o solamente en tus pensamientos, en lo que vos querés hacer y programar, y no le pedís a Dios la confirmación para hacer determinados proyectos a corto, mediano y largo plazo. Que el Señor nos pueda estar ayudando y que podamos tener la certeza, la seguridad, la convicción del que el Señor va adelante y decir, como dijo Pablo: yo estoy dispuesto a dejar mi vida por causa del Evangelio. Vamos a ir al segundo tema musical que hemos seleccionado, que suena así, de esta manera. Hay días que toco la luna y tengo la fortuna de hacerla reír. Y noches que estoy apagado y me siento cansado de tanto sufrir. Cuando la tristeza toque el corazón, yo mis cargas se las doy todas a Dios. Yo siento que Él seca mi llanto cada vez que yo vengo rendido a sus pies. Yo siento que Él abre los cielos cada vez que yo le doy mis cargas a Él. Cuando se termina mi fuerza, es cuando empieza su poder. Si la tormenta me invade, yo tengo la clave para resistir. Esa paz que el mundo no entiende me hace diferente, me hace sonreír. Cuando la tristeza toque el corazón, yo mis cargas se las doy a Dios. Yo siento que Él seca mi llanto cada vez que yo vengo rendido a sus pies. Yo siento que Él abre los cielos cada vez que yo le doy
mis cargas a Él. Yo siento que Él seca mi llanto cada vez que yo vengo rendido a sus pies. Yo siento que Él abre los cielos cada vez que yo le doy mis cargas a Él. Siento que Él seca mi llanto. El Señor está secando las lágrimas de muchos de los que están del otro lado y que no están dispuestos a entregar su vida y están cansados, cargados y trabajados. En esta mañana vamos a estar leyendo. Bájame el fondo, por favor. Un siervo de Dios que estaba trabajando arduamente para el Señor, que el poder de Dios se manifestaba en su boca y en sus acciones, pero llegó un momento donde la palabra de Dios nos cuenta que quería morirse. Y quizás estás en esa situación, en ese estado. En esta mañana Dios quiere hablarte, quiere bendecirte, quiere instruirte, y vamos a ver lo que dice la santa y bendita palabra de Dios en Primera de Reyes, o capítulo 19, versículo 4 en adelante. Vamos a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Elías, el profeta de Dios, Elías, el varón de Dios que tenía, dice la palabra de Dios, Elías sujeto a pasiones, como nosotros, dice que oró a Dios, dice que no llovió durante 3 años y 6 meses. Y esa condición fue la que hizo que lo persigan Acab y Jezabel, y que haya hambre sobre la faz de la tierra en Israel. Pero solamente por su palabra y por su oración iba nuevamente a llover después de 3 años y 6 meses. Pero tenía que padecer. Quizás hay en este momento una persecución espiritual, una enfermedad, una tristeza, un agobio en tu persona por causa de la palabra que ha encendido tu boca y la palabra que da vida a través de los siervos de Dios y siervas de Dios en este tiempo, que fueron lavados y comprados por la sangre de Jesucristo y que estaban en el primer amor, pero que tuvieron que caminar en el desierto y hoy están caminando en el desierto y han peleado la buena batalla y se fijaron aquellos que estaban queriendo hablar de Dios y eran como los profetas falsos de Baal, aquellos que Elías dice que los enfrentó a los 450 profetas de Baal y encima los humilló, dice, porque ustedes primero entreguen su holocausto y empiecen a clamar a su Dios a ver si su Dios le contesta. Y dice que oraban y oraban y clamaban y no le contestaba el Señor, y ellos se cortaban los brazos derramando sangre, y Elías dice: quizás esté durmiendo, dice.
Dice que después ordenó, dice el altar, agarró las 12 piedras y ordenó, y encima hizo una zanja al costado del holocausto, al costado de lo que iba a estar prendiéndose fuego, y tiró agua. Era imposible que en una condición natural eso se pueda hacer. Pero Elías oró, dice, y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. O sea que era una persona experimentada en el poder de Dios, en la manifestación del Espíritu de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el hombre de Dios, dice que descendía el Espíritu de Dios y ellos eran la voz de Dios. O sea que él tenía esa autoridad, esa unción, ese poder para hacer detener la lluvia, para poder estar pidiendo fuego del cielo y que descienda el fuego del cielo, y tenía la autoridad. Dice que le cortó la cabeza a los 450 profetas de Baal, y por esta causa lo persiguió Jezabel y lo seguía por todos lados, y cuando se enteraron lo vivieron persiguiendo y buscaban por un lado y buscaban por el otro, pero él se sujetaba a la voluntad de Dios y le decía a Dios: muéstrate a Acab. Dice que se encontró con uno de sus criados y le dice: ¿eres tú Elías? Sí, yo soy Elías. Y andá y buscalo a Acab, que yo me voy a mostrar a él. Y él le dijo: ¿cómo? Hace un montón que te está buscando y no viste que yo escondí a los profetas de Dios y les di comida y agua de 50 en 50. Si yo voy y le digo que vos estás acá y cuando vengo vos no estás, va a costarme la vida. Había uno que estaba en servicio de Dios y que estaba en la acción más importante de su llamado, de su ministerio. ¿Y qué pasaba? No estaba dispuesto a dar la vida. Entendemos diferentes crecimientos y compromisos delante de la presencia de Dios y delante del trabajo que tenemos para con el Señor. Andá, le dijo, que yo voy a estar acá. Y se mostró, dice, Acab. Y le dijo: anda, unge tu carro porque una lluvia se acerca. Tremendo. Pero ante todo eso, hubo un tiempo en donde entró el cansancio, entró la carnalidad, entró el desánimo, entró la ociosidad. Y dice, se fue por camino del desierto. Muchos están caminando en el desierto. El hombre de Dios, la mujer de Dios es solitaria. Hay muy pocos que lo entienden. Y en ese desierto uno se sienta y piensa. Uno se sienta y medita y examina a ver si uno está en pecado o cuál es la condición por la cual estamos haciendo o viviendo esta situación. Y dice que se sentó debajo de un enebro y ya las fuerzas se le habían agotado. No tan solamente la fuerza, sino que la condición de su fe se había desvanecido. ¿Por qué? Porque queriendo morirse, se dejó debajo del enebro y le dijo a Jehová: ya no quiero vivir más. Ya para vivir como estoy viviendo, Señor, quítame la vida. La palabra de Dios nos enseña, varón, mujer, niño, joven,
anciano que estás escuchando del otro lado, dice la palabra de Dios que aquellos que quieren servir a Dios, que quieren vivir quieta y piadosamente, que quieren ser la voz de Dios, no se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña o estuviera pasando, sino que miren a su alrededor que aquellos que hacen la voluntad de Dios están pasando las mismas situaciones que usted está pasando. Están en medio del desierto, por más que tengan una iglesia pomposa con muchas almas y esté creciendo en la gracia, hay un desierto. Hay que pagar el precio de poder. Ya lo pagó el Señor, el precio de la salvación. Y ya lo pagó el Señor, el poder ser llenos del poder del Espíritu Santo y el poder ser sellados con su Santo Espíritu. Pero hay que pagar el precio de poder ser hombres y mujeres espirituales, maduros, para cualquier servicio que Dios nos encomiende hacer. Y estaba acá Elías pagando el precio. ¿Y qué le iba a enseñar esta situación a Elías? Que no era cuando él quería morirse, que se iba a morir, sino es cuando Dios le iba a arrebatar en un torbellino. Todos conocen la historia de Elías, que Eliseo lo siguió. Y estaban los profetas también que no se comprometían y le decían a Eliseo: Eliseo, tu siervo se va a morir. Eliseo, ¿para qué lo seguís? Tu siervo se va a morir. Y Eliseo ya sabía también que se iba a morir. Pero ¿qué pasaba con Eliseo? ¿Qué pasaba con el discípulo? ¿Y qué está pasando hoy con los discípulos? Que Dios ha puesto a tu lado a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, que ves que Dios lo respalda y que no hace lo mismo que hizo Eliseo. Eliseo lo siguió y Elías le dijo: no, quédate aquí en Peniel. No, me voy a quedar en Peniel, te voy a seguir. No, quédate aquí. 3 veces le dijo. Y él le dijo: bueno, ¿qué quieres que te haga? Dice. Y él le dijo: yo quiero una doble porción de la unción que tienes tú. Bueno, si me ves cuando soy arrebatado, lo vas a tener, pero si no, no. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que Dios es su Hijo fue, en Isaías nos habla, experimentado en quebranto, varón de dolores, que no abrió su boca. Fue llevado como oveja al matadero, mas él no abrió su boca. Y nosotros tenemos que tomar esos ejemplos de la palabra de Dios y de aquellos siervos de Dios y aún de siervos contemporáneos en este tiempo que están padeciendo, que están siendo zarandeados, que están siendo defraudados, como Jesús fue defraudado por Judas Iscariote, así también, pero no abrió su boca. Tremendo. Gloria le damos a Dios, que Dios nos enseña a través de su palabra en esta mañana y que te levantes, que no te quedes en la cama, que puedas estar corriendo con paciencia la carrera que tienes por delante, mirando al autor y consumador de nuestra fe, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es su nombre. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Era tanta la desolación, la tristeza que Elías sentía, estaba tan profundamente triste, ¿no? Porque para decir: Señor, ¿para qué sigo vivo? ¿Por qué no me
no me llevás allá, le dijo. La verdad que parecía que Elías no podía seguir, según su pensamiento, no podía seguir con lo que padecía y con la dureza del pueblo también, que es lo que lo ponía así, que él había orado, como contaba también mi papá, contra los 400 profetas de Baal. 450 profetas de Baal le había ganado, el pueblo lo había visto y aún así el corazón de ellos seguía duro. Esto entristeció mucho a Elías. Oró también por lluvia después de eso y el pueblo todavía seguía duro, todavía seguía con su pensamiento de seguir a otros dioses, aun cuando no le respondían. Y entonces esa acción al profeta lo puso totalmente triste, diciendo, si estas personas ven milagros, ven que Dios se manifiesta y aún así no le creen, ¿para qué sigo vivo? Dios le decía. Si no me escuchan, si yo siendo tu voz no quieren oírme. Entonces estaba así, totalmente triste, ¿no? Dijo, Señor, si es así, sácame la vida. Ya no soy más que mis padres, ya está, decía él en ese momento. Y dice que en ese momento viene un ángel, le toca y le dice que se levante, que coma, que todavía restaba camino, que no era, aunque él quería morirse, el tiempo que tenía que morirse, sino que todavía tenía que seguir haciendo milagros y siendo la voz de Dios delante del pueblo. Tan solamente yo he quedado y me buscan para matarme. ¿Cuántas veces dijiste de la misma manera? Estoy solo en este desierto, todos me defraudaron. El Señor está contigo, hermano, hermana. Varón de Dios, hombre, mujer que está del otro lado, el Señor ve tu pesar. Vamos al tema musical. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz. ¿Qué te parece si cantamos esta alabanza? Se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Decirle al Señor, ahora yo, el Señor va a cambiar ese lamento en baile y va a hacer que cantes nuevamente. Ministra de alabanza que está del otro lado escuchando en esta mañana y que ya ese primer amor se están conflictando y que no puedes abrir tu boca para cantar. Señor, ahora te va a hacer cantar nuevamente. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. ¿Cuántas melodías has escrito para el Señor? Y hoy estás pasando ese desierto y estás en la cama y querés estar durmiendo y querés morirte. El Señor te dice que largo camino te resta. Come y bebe, que tienes todavía que cantar mucho más, que tienes todavía que recorrer para predicar este evangelio glorioso. Aunque no tengas ese sentir en esta mañana, el Señor va a llenar tu corazón de ese cantar de las aves para que sigas cantando
alma en para el ti dolor, ya en la lo aflicción. sabes. Para ti mis versos y melodías. Quisiera confesarte que tengo Toneladas de alabanza que darte. adorarte por los siglos eternos, porque te fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Quisiera confesarte que Gloria a Dios, santo es el Señor. El Señor está ministrando, el Señor está hablando, el Señor está restaurando los órganos, el Señor está restaurando ese primer amor, esa fe que sobrepasa todo entendimiento. para ti mis versos y melodías. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por Tú los también le dijiste al Señor, tan solamente yo he quedado y me buscan para matarme. ¿Por qué estoy padeciendo tantas cosas? Si fuera así quiero morirme, pero el Señor te dice para ti mis versos y que sigas cantando, que sigas glorificando el nombre del Señor, que la prueba pasa y viene el momento de la lluvia, de la bendición, de poder estar como antes estabas, con autoridad y unción de Dios, y el Señor lo hace. Gloria le damos a Dios. Bien, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Tenía poca fuerza, pero se alimentó en su cuerpo, descansó, y dice la palabra de Dios, y volvió el ángel nuevamente de Jehová la segunda vez y lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Levántate, come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta, dice el Señor. Largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva nuevamente, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías fue restaurado, fue fortalecido, se levantó, caminó de nuevo a Horeb, al monte de Dios. ¿Dónde estás, varón, mujer? Volvé a la iglesia. ¿Dónde estás? Hacé oración. Anda al lugar ese que preparaste para orar, para hablar con Dios, y derrama tu alma en ese lugar, y Dios va a restaurarte, bendecirte, acompañarte, fortalecerte y levantarte. Dice la palabra de Dios que le dijo, ¿qué haces acá, Elías? Él respondió y dijo así, mire lo que dijo. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Tremendo, ¿no? Habían dejado, el pueblo de Israel había dejado el camino del Señor, se habían ido tras dioses baales ajenos, y este que hacía la voluntad de Dios, dice que le agarró un celo, ese celo santo,
Y cuando agarra ese celo santo, uno está predicando la palabra de Dios y los estatutos y la doctrina bíblica espiritual para que si alguno pueda estar recibiendo, sea tocado y convertido y regenerado. Pero el resultado no fue instantáneo. Dice la palabra de Dios que el pueblo dejó tu pacto. El pacto que había hecho, que era su pueblo escogido. Han derribado tus altares. O sea que no iban más a la iglesia, no adoraban más a Dios, porque en cada lugar en donde en el Antiguo Testamento, en cada lugar en que Dios le daba agua, en que Dios lo guardaba, en que Dios le decía, ellos levantaban un altar y daban el holocausto, y ese lugar era conocido como casa de Dios y puerta del cielo, aunque eran nómades en ese momento. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios? Se desprendió, destruyó esos altares. Así pasa con aquellas personas que han llegado a la iglesia del Señor, han sido sanadas, restauradas, bendecidas, pero se han extraviado y han dejado el pacto de Dios porque vinieron y no fueron maduros solamente, y la opresión, la dificultad, la enfermedad o su propia concupiscencia los hizo derribar su altar, negar su pacto. ¿Qué quiere decir? No fueron más a la iglesia y hoy están escuchando por la radio solamente el consejo de la palabra de Dios, pero el Señor quiere restaurarte, bendecirte y reintegrarte a lo que es su prole, a que no estés siendo quitado del libro de la vida, sino que puedas estar arrepintiéndote. Y dice la palabra de Dios: han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Cuando los hombres de Dios que están a cargo y le dicen alguna cosa o alguna reprensión o una corrección a un miembro o un ministro, no reciben esa corrección ni reciben ese consejo, entonces usted mata la palabra de Dios. Si usted no recibe el consejo, no recibe la corrección, está matando la palabra de Dios en su espíritu, en su alma, y es peor que un incrédulo porque ha negado la fe. Eso pasa muchas veces dentro del pueblo de Dios. Y matan el consejo del profeta, del pastor, del ministro, del maestro. Y usted ve el estado de esa persona y son calamitosos. Y cada vez peor. Y cada vez más en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. ¿Pero por qué? Por no obedecer a los que Dios ha puesto como siervos de Dios y siervas de Dios. Y si nosotros no podemos obedecer a lo que vemos, mucho menos vamos a obedecer a lo que no vemos, dice la palabra de Dios. Así nosotros matamos el consejo de la palabra de Dios cuando no obedecemos su palabra, cuando no obedecemos al ministro. Así estamos matando y destruyendo el altar. Porque dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu viene, dice, limpia nuestro corazón y lo deja ordenado, vacío de todos los demonios que estaban teniendo. Pero si nosotros ese orden lo dejamos sin que esté la palabra de Dios en nuestra vida y no vivir una religión, entonces dice que ese espíritu que antes teníamos viene con 7 peores y el postrer estado es mayor o es peor que el primero, dice
de la persona que no recibe el consejo de la palabra de Dios. Y hemos visto muchas situaciones en donde Dios ha librado de la muerte, de la locura, de el psiquiátrico a muchas personas, y cuando obedecieron la palabra de Dios, cuando estuvieron juntamente al altar, juntamente congregando y haciendo la voluntad de Dios, aunque le cueste haciendo la voluntad de Dios, vemos la bendición que es para la persona, para el miembro, para el hijo, y nosotros nos alegramos. Pero cuando se alejó un poquito, el postrer estado de esa persona es calamitoso. Que el Señor nos ayude, que podamos estar recibiendo el consejo de la palabra de Dios. Y esta depresión de lo que había pasado a Elías dice que dijo: tan solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo estaba persiguiendo Acab y lo estaba persiguiendo Jezabel, que eran rey de Israel en ese momento, porque por causa de el varón de Dios, Elías, dice que había hambre sobre la faz de la tierra. Y no era por eso, era porque los que eran los principales reyes y sacerdotes no estaban haciendo la voluntad de Dios y habían destruido los altares y habían seguido a los Baales. Por eso es que la condición del pueblo de Israel era tan calamitosa. Y dice, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible, delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él la voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué bueno que es el mover del Espíritu de Dios, que cuando viene el Espíritu de Dios hay una quietud, hay una certeza, hay una seguridad, hay un escalofrío en nuestro cuerpo, hay un derramamiento de lágrimas, hay una compunción de un éxtasis de paz, porque es indudable que es la presencia de Dios obrando en nuestra vida. Sí, dos cosas. Podemos ver primeramente cuando estaba triste, desanimado Elías, dice que Dios lo trata de una manera, de una buena manera. Dice que lo toca y que le dice que coma. Le permite que duerma, le permite que coma, le permite que descanse, y podría ser que lo trata misericordiosamente, ¿no? Y después dice que veo yo que para recobrar más fe se le manifiesta en diferentes cosas, para demostrarle también que Jehová se mueve no en un gran viento, no se mueve en ejército, no se mueve en cosas que para nosotros son extraordinarias, Deslumbrantes. claro, sino que se mueve en un silbo apacible y le muestra
a Elías que Dios estaba con él todavía y que tenía mucho más camino por delante. Y le mostraba que estaba con él y estas manifestaciones le recobraban, por así decirlo, la fe y le renovaban las fuerzas. El demostrar que Dios seguía estando con él. Dice que cuando la presencia de Dios o el silbo apacible llegó, cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con el desarrollo de la palabra de Dios que nos está hablando el Señor hoy a través de Primera Reyes, capítulo 19 en adelante, la historia de la depresión de Elías. Tengo un Dios que todo lo puede. Sí, Señor. Tú puedes cambiar al mundo. Tú puedes hacerlo, Dios. Vamos a confesar con nuestros labios que tenemos un Dios que todo lo puede. Dígalo. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdo, luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Cántalo. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. La inspiración de mi canto, hoy eres tú mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor. Hoy me cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría. Los hijos del rey están con nosotros en esta mañana. Tengo un Dios que todo lo puede. Estás escuchando la 94.1, La Predicadora, en esta mañana maravillosa. La vía de comunicación para que te puedas estar comunicando es 60 71 38 45. La Predicadora 94.1. Vamos con el otro tema que hemos... Elías se enfrentó sin vacilar a todos los profetas de Baal. ¡Aleluya! Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, porque tú eres bueno. Oh, gracias, Rey. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Confiesa con tus labios que Él ha sido bueno, que su amor y su misericordia nos han alcanzado, que Él ha guardado nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida. Oh, gracias, Señor, porque se han abierto las ventanas de los cielos y has derramado bendiciones sobre nuestras vidas. Por eso te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. ¡Alábale! Mi vida es hoy tan diferente a mi vida de ayer. Ahora sí entiendo mi razón.
Los hijos del rey acompañándonos. Desperezate, sacate todo el cansancio. Bostezá un cachito más, pero escuchá hoy el consejo de la palabra de Dios que estamos leyendo en Primera Reyes capítulo 19. El llamamiento o Elías huye a Oré y se pone debajo del enebro. ¿Sí? Sí, tenemos algunas personas que se comunicaron y otras que nos están viendo. Saludamos a todas las personas que nos están viendo. Juliana Cardoso, Miguel Radio y TV y Doris Torres. Higinio Ávila dice: Dios lo bendiga, hermanos, muy lindo el programa, los estoy escuchando desde Santiago del Estero, saludos a la audiencia. Saludamos a Higilio Ávila. Ávila, ¿no es en donde estuvimos con Ariel? Ávila. Bendecimos al siervo que está escuchando del otro lado, si es ahí en Tacuatum. Saludamos también a Virginia Rosa, que dice: paz, hermanos, bendiciones, muy buenos días, pido oración porque estoy muy engripada, mi hija Lucía Sánchez también, y mi esposo Sergio Raúl Carvajal, que le duele mucho el cuerpo. Bendiciones. Hace una oración por ello. Vamos a hacer una oración por Virginia Rosa que se comunicaba y por toda su familia. Señor Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, te damos muchas gracias por este mensaje que llegó, te pedimos por la vida de Virginia Rosa, que puedas ser tú pasando tu mano sanadora, ayudándola, Padre Celestial, que tú renueves su fuerza, que seas tú dando una pronta mejoría en su vida. También te pedimos por Lucía Sánchez, que también está pasando por el mismo problema de salud, que está engripada. Te pedimos que seas tú bendiciendo su vida y fortaleciendo sus defensas, que seas tú bendiciéndolos. También te pedimos por Sergio Raúl Carvajal, que tiene mucho dolor de cuerpo. Te pedimos que seas tú pasando tu mano sanadora, renovando sus fuerzas y aliviando todo dolor. Amén y amén. Gloria a Dios, santo es el Señor, hecho está. El Señor está obrando en esta mañana porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Bien, en el capítulo 19, el versículo 14 en adelante dice: y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safar, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mire todo el trabajo que tenía el varón de Dios, y estaba pasando esa depresión, ese desánimo, ese desaire, ese desierto, queriendo morirse. Hay muchos del otro lado en esta mañana, es por eso que viene la palabra de Dios como río, porque se sienten de esa misma manera. Aunque en tus ojos haya una mirada tierna, transparente, aunque en tu boca haya una palabra sabia, dentro de tu espíritu, así como le dijo el rey a Nehemías. ¿Qué te pasa, Nehemías? Eso es aflicción de espíritu. Podemos ver por la palabra de Dios que hay enfermedades que son en el cuerpo y hay otras pruebas y dificultades que son en el espíritu. Y la palabra
de Dios nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es espiritual. Por eso tenemos la palabra más segura. Efesios 6:10 dice que nos tenemos que vestir de la armadura de Dios para poder estar firme en el día malo, en el día de la depresión, en el día de la enfermedad, en el día del desierto, en el día de la opresión, en el día del desánimo. Nosotros, aunque nuestro espíritu esté sin fuerza, aunque estemos batallando, hay muchos que están batallando, orando y no sienten que la respuesta de Dios viene, pero el Señor nos enseña que nos vistamos de la armadura de Dios para poder estar firme en el día malo, ceñido los lomos con la verdad, con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, que no te dejes o no dejes de hacer lo que has aprendido, no dejes de hacer el culto, no dejes de sembrar la palabra de Dios, no dejes de enseñar las verdades espirituales, el apresto del Evangelio de la paz, la coraza de justicia. El Señor va delante nuestro y Él nos cubre, nos guarda, nos libra, y dice el yelmo de la salvación, la seguridad, aunque en nuestro corazón, nuestro sentimiento entre en esas depresiones, desánimo y angustia y no haya fuerza, aún la palabra de Dios dice el yelmo de la salvación. Hay salvación, hay una Jerusalén con calle de oro, mar de cristal que nos espera, hermano, y nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. No es en vano tu trabajo en el Señor, varón, mujer, que estás del otro lado y que está con poca fuerza y que estás con la condición de Elías. Dios quiere ministrarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte en esta mañana maravillosa, y para que no te olvides de la palabra de Dios, que Él dice, por sobre todo el escudo de la fe. El escudo de la fe con que podás apagar los dardos del enemigo. Vienen noticias malas, tienes que pagar 150.000 pesos de luz, tienes que pagar esto y no tienes plata. Jehová Jireh, Jehová proveerá. El Señor te va a bendecir, va a abrir la puerta de la bendición y vas a ver que es Dios el que te sostiene. Y a su nombre. Gloria a Dios, pero nosotros tenemos que estar con el escudo de la fe. Ahora te cubrimos en el Señor y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te enseña y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni lo que hay más allá, ni lo que hay debajo, nada nos podrá separar eso, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, lo dijiste vos. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice que todavía tenía que estar trabajando en la obra del Señor el profeta Elías. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ungir rey de Israel. Tenía que ungir a su sucesor. Dice la palabra de Dios, y respondió, y he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, que eso no te frene. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, aunque los consejos que tú has dado y que tú estás dando, y aún todas las acciones, como en la iglesia del Señor nos enseñan, la viuda, los huérfanos y los necesitados primero, y las viudas que son viudas verdaderamente, y has hecho todo esto, y no hay ocasión ni nadie que te pueda prender, porque has hecho la voluntad de Dios. Pero así todo, dice que el pueblo ha dejado tu pacto. Ya entregale a esa alma al Señor, entregale esa familia,
en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que como atalaya nosotros debemos predicar la palabra, y si nosotros no le predicamos y hacemos la voluntad de Dios en ellos, dice que su sangre será demandada por nosotros, o Él nos demandará de su sangre. Pero si nosotros ya hemos hecho, hemos predicado, hemos dado testimonio, hemos aconsejado, hemos sostenido, entonces dice, yo te libraré de la sangre de ellos. Pero si se arrepintiere, porque hay pecadores que no se arrepienten, hay pecadores que quieren seguir viviendo de esa manera, presos, muertos en sus delitos y pecados, y no solamente muertos en sus delitos y pecados, sino que se deleitan en hacer lo malo. Ya lo entregamos en las manos del Señor. No es que el ministerio esté siendo sin frutos. Aún la palabra de Dios nos enseña y nos dice que aunque en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor, el Dios de mi salvación. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hay ministros que van a ser ungidos todavía. Y dice, a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel. Otro dice, y a Eliseo, hijo de Safar, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, ya estaba preparando el arrebatamiento de Elías en un torbellino, pero también estaba preparando a Eliseo, que dice que tenía una yunta de bueyes y él trabajaba la tierra, pero cuando cruzó Elías, dice que mató esos bueyes, se los dio a todos los convidados y se fue, y fue tras Elías y estuvo con él y aprendió mucho de Elías. Podemos ver cómo, aunque el profeta estaba desanimado, estaba triste y ya no quería seguir, todavía tenía camino por delante y todavía tenía que ungir a su sucesor y proclamar dos reyes, de uno de Israel y otro de Siria. Podemos ver cómo, aunque nosotros estemos desanimados, estemos tristes por las situaciones que se pasan, ¿no? Y que se quiera dejar las cosas atrás o bajar los brazos, como el Señor nos muestra que todavía hay mucho trabajo y todavía hay que seguir adelante. Yo creo que Elías no pensaba todavía todo lo que tenía que seguir por delante, y sino que veía la situación como nosotros muchas veces la vemos humanamente y nos desanimamos, y que podamos confiar en el Señor y seguir adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Reyes capítulo 8, 13, capítulo 2 Reyes capítulo 8, 7 al 13. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en ese lugar? Vamos a leer 2 Reyes capítulo 8, versículo 7, dice: Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso, diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová diciendo: sanaré de esta enfermedad. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo:
tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Y el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Asael en su lugar. Podemos ver el varón de Dios, después de dejar la depresión, el desánimo, fue en busca de lo que el Espíritu de Jehová le había dicho. Ungirás, dice, a Asael como rey de Siria. Murió el que estaba antes, y aunque a él no le gustaba lo que tenía que estar haciendo, ungiendo a Asael, que era enemigo del pueblo de Israel, que iba a destruir a las que estén encinta, que iba a destrozar y a cortar la cabeza a muchos del pueblo de Israel, hizo la voluntad de Dios y ungió a Asael. Tremendo es la experiencia cuando nosotros hacemos no nuestro parecer, sino la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a él le estaba mostrando ya lo que iba a pasar más adelante, por más que él haya ungido a Asael. Tremendo. Dice la palabra de Dios que hay vasos de honra y vasos de deshonra, y que Dios unge a cada uno. Así que mire lo que tuvo que hacer Elías en ese momento. Vamos a ir, entonces le dice nuevamente en el versículo 16, y a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safar, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vamos a 2 Reyes, capítulo 9, versículo 1 en adelante, para corroborar lo que Jehová le estaba diciendo a Elías mucho antes de lo que iba a pasar. Vamos a leer en 2 Reyes, capítulo 9, versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los principales del ejército que estaban sentados, y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo, a ti, príncipe.
Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dice Jehová Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Bien, podemos ver de nuevo que el rey que estaba en ese momento era Acab, pero el trabajo de Elías era ungir a Jehú. Pasó un tiempo y ungió a Jehú. Y no solamente lo ungió con la redoma de aceite, sino también le dijo lo que iba a hacer, que tenía que destruir a Acab y que Jezabel la iban a comer los perros y que ninguna descendencia de los de Acab iba a sobrevivir. Tremendo el trabajo que tenía que hacer Elías después de ese momento. Hay muchos que están del otro lado y están diciendo: quiero morirme, ya es mi final del ministerio, ya no quiero saber más nada. Pero mire todo lo que el Señor está hablando, y que aún tienes que ungir a un sirio, aún tienes... ¿Qué quiere decir un sirio? Una persona que no está dentro de la voluntad de Dios, una persona que es contrario al pueblo de Dios, y le vas a tener que hablar, le vas a tener que predicar, le vas a tener que decir, y esa persona va a hacer lo malo ante los hermanos, ante la iglesia, pero es voluntad de Dios, porque Él pone vasos de honra y de deshonra. Y también vas a tener que ungir rey. En este momento, ¿cómo podemos ver? Pastores en el anexo, en filiales que se han de levantar también. Y que el momento que está pasando, no, pero están en pecado, muerte, están esto, aquello, lo otro. Pero el Señor va a constituir por tu medio el ungimiento de vasos de honra. Porque este que tenía que ungir a Jehú iba a destruir todo lo que estaba mal en Israel. Y esto aconteció, y no solamente esto, sino que lo último que tenía que hacer era justamente poner al sucesor. Y esto es algo que muchos no entienden, o muchos no quieren estar haciendo, porque viven como si fueran que nunca van a partir de esta tierra. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con la culminación de esta enseñanza o esta prédica que hoy estamos trazando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Suena así, de esta manera. Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo
mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente, basada en su criterio yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. ¿Entienden el secreto? No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. La verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Y solo con esta fe sé que puedo vencer. No es ninguna teoría ni filosofía que hará que yo cante otra melodía. Con esta fe puedo obtener la verdad. Estábamos escuchando Funky, ¿cómo no voy a creer? Saludamos a todas las personas que se están comunicando. Saludamos al pastor Ramón Riquelme, que manda saludos y dice que está saliendo muy lindo el programa y pide oración por su salud, que está engripado y tiene mucha tos. También saludamos a Lucio, que está en sintonía, manda saludos y pide oración por sus huesos, que la humedad le está haciendo muy mal. También saludamos a Romina Elizabeth, a Blanca Corbalán y a la última trompeta filial Virrey del Pino, que después tiene programa después de nosotros, que nos están viendo y nos están escuchando por medio de Facebook. Bien, vamos a ir entonces a Segunda Reyes, capítulo 9, versículo 11, que es lo último que iba a hacer Elías, que tenía que ungir a Eliseo, pero Eliseo tenía que estar pasando la prueba también. Vamos a leer. Vamos a estar leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Bien, en el hecho de muerte, en el hecho de dolor, en la enfermedad, el ministro del Señor está todavía dando instrucciones. Antes de ir a la presencia del Señor, le dice a sus pastores, a sus evangelistas, a sus consiervos: cuida la iglesia, hace esto, aquello, sé firme, no
te desvíes de la doctrina, y así podemos ver que hasta el último momento, veo que hay gente que dice, no, después de los 65 años tiene que dejar el ministerio porque ya no está en sus cabales o porque tiene poca fuerza. No. Así acostumbran algunas misiones a hacer. Acá podemos ver que cuando fue arrebatado, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo le dice, no, quiero ir con vos. Bueno, vamos a Gilgal. Gilgal representa la iglesia del Señor. Fueron a Gilgal juntamente con Eliseo. Quédate aquí, le dice. Y él le dice, no, bueno, vamos a Betel. Fueron Eliseo y Elías a Betel. Esto representa el compromiso, la prueba, la dificultad, que el hombre de Dios está siempre. El hombre de Dios está predicando el Evangelio. El hombre de Dios está instruyendo al miembro. El hombre de Dios está bautizando en las aguas. El hombre de Dios está en la enfermedad. El hombre de Dios está en el casamiento. El hombre de Dios está en la despedida de la iglesia del Señor. Así es fiel un hombre de Dios. Y para esto tenemos que ser probados. Elías estaba probando también a Eliseo. Entonces fueron a Betel, pero le dice, quédate aquí. Y Eliseo no se quedó en Betel, dice. Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y fue a Jericó con Elías. ¿Qué quiere decir esto? Que el sucesor de Elías estaba padeciendo juntamente con Elías las diferentes circunstancias y situaciones que el varón de Dios estaba padeciendo en el ámbito espiritual. Estamos viendo. ¿Para qué? Para que él se vaya solidificando, para que sea templado, para que sea fortalecido, para que justamente lo que él estaba pidiendo, que era la doble porción de la unción de Dios sobre él, en el manto de Elías, caiga sobre Eliseo, tuvo que estar con él hasta el último momento. Y dice que llegaron al Jordán y le dijo, vive mi alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y volvieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pasaron delante y de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Esto los que los miraban de lejos, los profetas ya no estaban acompañándolo en el dolor, ni estaban acompañándolo en la enfermedad, ni estaban acompañándolo en el último momento. Esto es lo que representa lo que Eliseo hizo con Elías. Estuvo junto a Elías, el varón de Dios, para recibir no solamente el consejo, sino para vivir también la unción que vivía este varón de Dios. Y dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Milagro de Dios hasta en el último momento. Y cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, hasta ahí, ¿no? Cuando había pasado todo esto, cuando fue primero a Gilgal, después a Betel, después a Jericó, después cruzaron el mar en seco, ahí realmente este era digno de ser hecho opuesto en el lugar que iba a dejar Elías.
Elías iba a ser arrebatado en un torbellino a la presencia de Jehová, pero en la tierra tenía que dejar a Eliseo. Y Eliseo con creces hizo lo que tenía que hacer como un buen siervo de Dios para poder estar recibiendo la doble porción. Y recibió el manto, dice. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así más, si no, no. Aquellos que han sido llamados al ministerio, aquellos que están siendo usados por el Señor, ha de venir situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, de oprobio, situaciones de despedida, pero nosotros como varón de Dios, como hombre de Dios, tenemos que estar firmes para poder estar recibiendo lo bueno, lo malo y ser crecidos en la gracia del Señor. Eliseo dice que recibió la doble porción porque fue fiel a su mentor. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con la culminación. Ya estamos llegando al epílogo de esta programación y sabemos que del otro lado están escuchando y han recibido el consejo de la palabra de Dios, porque hay muchos que están cusí y dice que están debajo del enebro, pero el Señor le está hablando y le está diciendo que largo camino le resta. Todavía tienen que estar preparando al que los va a suceder. Vamos, ven así de esta manera. Fue la palabra de Dios que escuché, que inspirado hablaba el predicador. Esa palabra que en silencio desprecié,
Bien, la palabra de Dios no volverá vacía y hará lo que tiene que hacer en cada uno de los corazones. Hoy estamos compartiendo la palabra de Dios en donde Elías estuvo queriendo morirse, pero por lo contrario, trabajó más que nunca. Así que también del otro lado, aquellos que les pasó lo mismo van a trabajar más que nunca. Ungió rey en Siria, ungió rey a Jehú en Israel y también ungió su sucesor. Y esa doble porción del manto de Elías fue sobre Eliseo. Y podemos ver que aún después que han dejado esta tierra, los mentores, hombres y varones de Dios, también en nuestra vida han grabado a fuego nuestro ser y hemos sido formados y seguimos guardando esas enseñanzas, esas palabras y esos consejos en donde nos hacen sabios, dice la palabra de Dios. Bueno, Elías ungió a Eliseo y Eliseo también tuvo que partir de esta tierra después que hizo todo su trabajo y queríamos dejar esta reflexión. Vamos a leer. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20-21 nos dice: Y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Terrible es la unción de Dios, que aún después de muerto sigue haciendo obras. ¿Y quién es ese? Es el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la reflexión? Que la palabra es eterna y la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Nosotros vamos a partir a la presencia del Señor, pero la palabra obra en aquellos que creen. Y la palabra dice que produce esa fe que es para salvación, para obediencia y para santidad. Nosotros vamos a pasar, generaciones pasan, van y vienen, pero la unción de Dios a través del Espíritu Santo está sobre ti, varón. Está sobre ti, mujer. Mientras tengamos vida, tengamos al servicio de Dios, de Jehová, del Espíritu, del Mesías. Gloria le damos a Dios. ¿Quién se ha comunicado? Saludamos a las personas que nos están escuchando por Facebook. Saludamos a Monicelis y Graciela Medina. Saludamos también a Teresa, que llamaba por el número de línea y pide oración por su salud, por su garganta, por sus oídos, que siente dolor hace más de 2 semanas, que está así y va a ir al neumólogo por una mancha que tiene en el pulmón. Pide sus oraciones por sanidad y liberación para que Dios acomode todo. Bien, te estamos invitando. Tenemos reunión martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde aquí en Coronel Isleñas 1918. Queremos, vos que estás escuchando y que parece que la palabra haya cabido en tu corazón y que Dios te habla, que puedas llegar. Si no estás congregando, que puedas llegar a congregarte. Y si estás congregando, pedirle permiso a tu pastor y venirnos a visitar con una alabanza, con un agradecimiento. Va a ser de mucha bendición porque el culto lo hacemos todos juntos. También tenemos
ahora están de vacaciones los chicos de la escuelita bíblica, que son los sábados a partir de las 4:30 de la tarde. A partir de las 4 me está diciendo bien, me está corrigiendo bien, gloria a Dios, a partir de las 4. Damos gracias a Dios por todo este servicio que estamos haciendo para la obra del Señor. Somos deudores, dice la palabra de Dios, y queremos estar organizando un viajecito. Así que vamos a estar orando. Oramos por todos aquellos que están escuchando del otro lado, que han escuchado y los que van a escuchar, que sea de mucha bendición esta palabra de Dios de ánimo, que esta palabra de Dios sea para sanidad, para liberación, para bendición de todos aquellos que están escuchando. Padre, hemos compartido tu palabra y tu palabra viene justo en el momento justo y es eficaz y trae vida, trae gozo, trae alegría, trae sanidad. Padre, toca las vidas, los corazones de aquellos que están queriendo servirte y que no tienen fuerza. Padre, dale nueva fuerza para que puedan estar llegando a tu casa de oración, para que puedan estar en el lugar que tú le has puesto. Padre, aquellos que están en la cama y que están derramando lágrimas, que están pasando el desierto, tú escuchas antes de que nosotros abramos nuestra boca, tú ya lo sabes todo, no podemos huir de tu presencia. Padre, en esta hora acompañamos esa dificultad, ese oprobio, esa enfermedad, pero rehusamos, Señor, que esa condición esté permanentemente, sino que tú estés dando la victoria, estés sanando, estés sacando, Señor, los dolores en los huesos, estés sacando, Señor, todo lo que impide esa bendición, toda maldición que sea de generación en generación se corta por la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado, Padre, de todo mal. Y las cosas que ahora vivimos, las vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y sabemos que tú sigues haciendo milagros. Bendice, Señor, y restaura, renueva las familias que han sido destruidas por causa de la infidelidad conyugal. Padre amado, sea restaurada, sea bendecida. Los niños sean, Señor, ministrados por el poder de tu Espíritu Santo. Y así como le dijiste a Elías que he guardado un remanente que no ha doblado las rodillas a los Baales. Y no ha quedado solamente Elías, sino que muchos hay del otro lado que están doblando sus rodillas y llorando en la presencia de Dios. Contéstales, ministrales, levántales y fortaléceles. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por poder tener este privilegio de poder estar anunciando tu palabra, pero sin que tu presencia esté con nosotros de nada vale. Así que venga, Señor, con sencillez, con humildad, con unción, con poder de Dios, para que la otra persona pueda sentir que eres tú que le estás hablando. Gracias te damos y encomendamos esta programación en tus manos, la emisora en tus manos, los programas siguientes en tus manos, y las familias que están escuchando sean bendecidas y que el fuego de el Espíritu pase sobre sus lenguas para que puedan hablar y bendecir tu nombre. Saludamos a toda la amada audiencia que está del otro lado. Esperemos que esta programación que estuvimos compartiendo les sea de mucha bendición. Y nos vemos mediante el próximo lunes y el miércoles en la radio también. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Voy a darle la gloria a mi buen Jesús.